y lamenté su muerte muchísimo. Pero usted sabe mejor que nadie que me hizo pasar por un infierno. Ahora se supone que yo debo estar arrasada por la pena. Seguro que estás tan impaciente como yo en cerrar la puerta, ¿verdad? Sí, así es. Tan solo quiero que me acompañes a la reunión con el editor. Creo que ha tenido usted muy buen tino identificando el talento de mi sobrino. Le predica usted a un converso. Al respecto, ¿Y qué quiere usted que diga? podría empezar por... Adriana rompe con Rafael en Valle Salvaje. Vídeo avance del capítulo 136, 10 de abril. Rafael, atrapado entre el silencio y el deseo de una reconciliación imposible, apenas pudo reaccionar ante el ultimátum de Adriana. Luchar por un amor que ya estaba muriendo o aceptar el abismo del adiós para siempre. El ambiente se volvió insoportable, cargado de emociones a flor de piel. En ese preciso instante, la relación, otrora prometedora y llena de esperanzas, se enfrió como el hielo derritiéndose lentamente en la soledad del olvido. Cada palabra pronunciada, cada mirada esquiva, eran testigos mudos del final inminente de una unión que parecía desmoronarse sin remedio. La sombra de la locura y la preocupación de Bárbara. No muy lejos, Bárbara observaba la situación con una mezcla de compasión y temor. La joven, cuyos ojos reflejaban la sabiduría de quien ha aprendido a leer las señales del alma, notó en la tía Victoria un comportamiento errático y peligroso. Victoria, cuyo espíritu se debatía entre la cordura y el abismo de la obsesión, mostraba claros indicios de desbalance emocional. Para Bárbara, era evidente que la tía no solo se hallaba perdida en un laberinto de contradicciones, sino que, además, podía llegar a hacer daño a quienes la rodeaban, arrastrándolos consigo a un torbellino de locura. Movida por el amor y la preocupación, Bárbara se acercó a Adriana para compartir sus inquietudes. Con palabras entrecortadas por el miedo y la incertidumbre, le confesó que la inestabilidad mental de Victoria había alcanzado niveles alarmantes y que, si no se actuaba con prontitud, la tragedia podría estar al acecho de toda la familia. Juntas, las dos mujeres decidieron recurrir a José Luis, un hombre en quien depositaban la esperanza de encontrar una solución, aunque su respuesta resultara ser tan fría y distante como el mismísimo invierno. La desilusión de una ayuda inexistente. José Luis, figura enigmática y a la vez emblemática de la autoridad en la Casa Grande, se mostró reacio a involucrarse en los enredos emocionales que amenazaban con desgarrar el tejido familiar. Su respuesta fue rotunda. Aunque se comprometía a ofrecer un techo seguro en la Casa Grande, no se inmiscuiría en los asuntos del alma. Aquellas palabras resonaron con una frialdad devastadora, dejando a Adriana y Bárbara con la amarga sensación de haber sido abandonadas por quien alguna vez esperaban un apoyo incondicional. La indiferencia de José Luis se convirtió en otro eslabón de la cadena que llevaba a la desintegración de la familia, dejando a cada miembro a la deriva, en un mar de incertidumbre y angustia. Un enfrentamiento explosivo. Victoria y Matilde. Mientras el drama amoroso entre Adriana y Rafael tomaba forma en un rincón de la historia, otro conflicto se desataba en el seno de la Casa Grande. Victoria, cuya mente parecía ser un torbellino de emociones y contradicciones, protagonizaba un encarnizado enfrentamiento con Matilde. Con una vehemencia desbordante, Victoria acusó sin recelo a Matilde de haber sentido un extraño alivio ante la muerte de Gaspar, el hijo que había marcado la vida de ambas mujeres con una estela de dolor y resentimiento. Las palabras de Victoria eran afiladas como cuchillos, cada acusación era un grito desgarrador que pretendía exponer una indiferencia que, a sus ojos, no podía ser tolerada. Matilde, lejos de retroceder, alzó su voz en defensa de su honor y la memoria de un hijo que le había causado sufrimiento, recordando a Victoria las penurias vividas y el calvario de una existencia llena de sacrificios. Raimunda, silenciosa testigo de ese duelo de voluntades, comenzó a entrelazar las versiones en un todo confuso y lleno de matices.
Desde la distancia, sus oídos recogían cada palabra con la precisión de un cirujano, atando cabos y forjando una nueva perspectiva sobre ambas mujeres, una que desdibujaba las líneas entre la justa venganza y la ciega desesperación. Alejo y el fulgor de un amor entre sombras. Por otro lado, en un rincón menos turbulento de este universo caótico, Alejo se preparaba para un encuentro que lo llenaba de ilusión y esperanzas renovadas. Con el corazón encendido por la posibilidad de un futuro brillante, esperaba la inminente reunión con el editor Isaac Pazos. Su entusiasmo, contagioso y fervoroso, se vio reflejado en cada gesto y cada palabra compartida con Luisa, a quien invitaba a unirse a su sueño y a caminar juntos por un sendero iluminado por la promesa del amor. Sin embargo, la alegría de Alejo se vio empañada en un instante crucial. Descubrió que la primera persona que había logrado entablar una conexión directa con el editor no era otra que Mercedes, una figura enigmática y algo intimidante. La presencia de Mercedes, cargada de una aura misteriosa y de intenciones imprevistas, hizo que el ánimo de Alejo se tornara en una amalgama de tensión y desconfianza. La inseguridad se apoderó de él, y en ese cruce de caminos, se vio forzado a replantearse el valor de sus sueños y la autenticidad de sus sentimientos. Adriana rompe con Rafael en Valle Salvaje, vídeo avance del capítulo 136, 10 de abril. La relación se enfría y Adriana da un ultimátum a Rafael. Mañana en Valle Salvaje. Secretos que salpican la superficie del destino. Mientras las tormentas emocionales se intensificaban en distintos frentes, un secreto largamente guardado comenzaba a emerger a la superficie. El amor prohibido y la traición silenciosa entre Adriana y Rafael, elementos hasta entonces ocultos en un rincón de complicidad, iban a ser expuestos de la manera más inesperada. Tras desvelar que José Luis conocía el inquietante hecho de que su hijo era el heredero de Pedrito, el velo del secreto se abrió de par en par, permitiendo que Julio, uno de los pilares familiares, se adentrara en la verdad oculta. La reacción de Adriana ante este descubrimiento fue una mezcla de miedo y desconcierto. Temía la reacción de Julio, temía ser juzgada por las implicaciones de ese secreto, pero lo que recibió fue una respuesta sorprendente. No solo Julio no se opuso a lo que se revelaba, sino que su actitud desencadenó nuevas sospechas sobre sus verdaderas intenciones. ¿Sería acaso él el artífice de un plan mayor, o simplemente un peón más en este intrincado tablero de relaciones y poder? La incertidumbre se cernía sobre la familia, como una sombra amenazante que prometía cambios irreversibles. Rafael. Entre el dilema y el abismo, la presión aumentaba sin tregua sobre Rafael, quien se encontraba cada vez más acorralado por conflictos internos y disputas familiares. La sensación de estar atrapado en una red de responsabilidades y reproches crecía a cada instante, y finalmente, se vio en la obligación de tomar una decisión definitiva. El enfrentamiento con Adriana se convirtió en el punto de quiebre. En ese dramático intercambio de palabras y emociones, quedó claramente evidenciado que Rafael se hallaba en una posición de desventaja. La voz de Adriana, cargada de determinación y sufrimiento, resonó con fuerza al emitir un ultimátum ineludible. O luchaba por recuperar el amor perdido o lo dejaba ir para siempre, permitiendo que el eco de su desamor se disipara en el viento. Cada palabra se volvió un clamor desesperado, una súplica y una acusación entrelazadas en un torbellino de sentimientos encontrados. Rafael, que había disfrutado de la seguridad de un amor que creía inquebrantable, se encontró de repente en un precipicio sin red de seguridad, enfrentando la cruda realidad de sus propias dudas y debilidades. Matilde y Raimunda. La contienda del duelo silente. En la casa pequeña, otro conflicto latente amenazaba con romper la frágil armonía que sostenía a la familia. Matilde, cansada de soportar las constantes críticas y reproches de Raimunda, no tardó en desafiarla abiertamente.
La acusación era contundente. Raimunda, según Matilde, no sabía guardar el luto por Gaspar, un luto que debía ser eterno y reverente. Las palabras de Matilde no eran simples quejas, sino un clamor de dolor y memoria, un intento de mantener vivo el recuerdo de un hijo que había sufrido y enfrentado la adversidad desde su nacimiento. Raimunda, por su parte, se mostró igual de férrea. No se dejó intimidar por las imposiciones de Matilde y respondió con una firmeza que apenas dejaba traslucir el conflicto interno que la consumía. La tensión en la casa pequeña se intensificó, mientras cada rincón se impregnaba del eco de viejos rencores y heridas que jamás habían sanado por completo. La llegada de Victoria. Soberbia y desafío. En la casa grande, la presencia de Victoria fue como el estallido de una tormenta en un cielo tranquilo. Su llegada, marcada por una actitud altiva y dominante, no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. Victoria se comportaba con la seguridad de quien cree tener el control absoluto, arrastrando consigo una autoridad que, lejos de inspirar respeto, provocaba rechazo y recelo. Entre quienes la observaban con creciente desdén se encontraba Mercedes, una mujer de carácter fuerte y mirada penetrante. Para Mercedes, el porte de Victoria no era más que una máscara de arrogancia y prepotencia, una farsa que ocultaba intenciones nefastas. La tensión entre ambas alcanzó niveles casi insostenibles, y en un enfrentamiento sin tapujos, Mercedes dejó claro que sus días de impunidad habían terminado. Con la firmeza de quien no teme a la confrontación, le advirtió que cada minuto que pasara era un paso más hacia el castigo que merecía, una sentencia que se cernía como una sombra implacable sobre Victoria. Bernardo, observando desde las sombras, prometió justicia por Pilara, una víctima inocente cuyos designios se habían visto truncados por el egoísmo y la ambición de algunos. La alianza entre él y Mercedes se cimentaba en la convicción de que no se tolerarían más abusos, y juntos planeaban acabar de una vez por todas con lo que consideraban la impostura de Victoria. Revelaciones que sacuden el equilibrio familiar. La tensión alcanzaba su clímax cuando José Luis decidió revelar un secreto aún más perturbador para el equilibrio de la familia. Con voz medida y a la vez cargada de un misterio innombrable, anunció a Julio que Rafael era el verdadero gestor de la herencia de Adriana. La revelación, que parecía surgir de las profundidades de un pasado cuidadosamente oculto, dejó a Julio sumido en una incomprensible mezcla de asombro y desconcierto. Sorprendentemente, su rostro no mostró la reacción que muchos esperaban. En lugar de indignación o júbilo, se dejó llevar por una calma que lo hacía parecer casi ajeno al tumulto que lo envolvía. El duque, preocupado por el desorden que amenazaba con desintegrar la estructura familiar, no tardó en presionar a Julio para que restableciera el orden. Con palabras severas, le advirtió que las cosas debían volver a su cauce natural lo antes posible, pues cada retraso amenazaba con abrir una grieta irreparable en los cimientos de la familia. La tensión se extendía en cada sala, en cada recoveco, y la lucha por el control se vislumbraba como una sombra ineludible que se cernía sobre todos. La encrucijada del amor. El ultimátum final. Entre este entramado de traiciones, amores prohibidos y secretos familiares, el destino trajo de nuevo a los protagonistas a la encrucijada decisiva. La relación entre Adriana y Rafael, ya casi irreparable, llegó a un punto en el que las dudas y el resentimiento se hicieron insoportables. La creciente distancia entre ellos no era simplemente física. Se trataba de un abismo emocional que parecía insalvable. Un precipicio en el que ambos se debatían entre el rencor y lo que quedaba de ternura. Adriana, con el alma desgarrada pero la voluntad firme, tomó la iniciativa. En un acto casi heroico de autoafirmación, le lanzó un ultimátum a Rafael, obligándolo a tomar una decisión de vida o muerte en el terreno del amor.
¿Estaría él dispuesto a luchar por el vínculo que aún brillaba tenuemente entre ellos, o se resignaría a dejarlo escapar, abandonando para siempre la posibilidad de redención? La respuesta flotaba en el aire, cargada de incertidumbre y pesar, mientras cada segundo parecía hundirlos aún más en un laberinto sin salida. Ecos del pasado. Recuerdos que aún duelen. En medio de este torbellino de emociones, la casa pequeña y la casa grande se transformaban en escenarios simbólicos de la lucha interna de cada personaje. Los recuerdos de Gaspar, el hijo que había marcado la vida de Matilde y Raimunda, emergían en cada palabra, en cada lágrima oculta. La acusación de Matilde hacia Raimunda no era un mero reproche. Era la manifestación de un dolor profundo que se había acumulado a lo largo de los años, una herida que nunca llegó a cicatrizar. Raimunda, lejos de ser una simple antagonista, representaba la lucha por conservar la dignidad y la memoria de lo que alguna vez se creyó sagrado. El recuerdo de Gaspar se volvía casi una presencia etérea en el ambiente, como un espectro que recordaba a todos que el pasado, con sus luces y sombras, jamás se puede olvidar. Cada discusión, cada confrontación, estaba teñida de la melancolía de lo perdido y del deseo de hacer justicia a un alma que había sido arrebatada prematuramente. La tensión que emanaba de aquellos encuentros era un fiel reflejo de una lucha interna que trascendía lo meramente familiar, convirtiéndose en un clamor universal por la redención y la verdad. La dualidad de Mercedes. El temor detrás de la determinación. Mientras en la otra punta del espectro emocional se libraba la contienda entre el deber y el deseo, Mercedes se erguía como una figura implacable y enigmática. Su rechazo hacia la soberbia de Victoria no era un capricho, sino una respuesta vehemente a la injusticia y al abuso de poder. Con el rostro endurecido por la determinación, Mercedes se enfrentaba a Victoria sin tapujos, marcando su territorio y dejando en claro que su impunidad había llegado a su fin. Sin embargo, bajo esa exterioridad dura, se escondía un alma atormentada por los fantasmas del pasado. Cada palabra de desafío se mezclaba con recuerdos dolorosos, y en su mirada se podía vislumbrar la tristeza de quien ha perdido demasiado. La promesa de Bernardo de hacer justicia por Pilara reforzaba aún más la convicción de Mercedes, y juntos, como dos guerreros de la verdad, se propusieron erradicar las sombras que Victoria se había impuesto. La epifanía del duque y la reconstrucción del equilibrio. Entre las disputas y la creciente escalada de conflictos, el duque observaba con ojos atentos el desmoronamiento del orden familiar. Cada palabra, cada secreto revelado, añadía una capa más a la compleja estructura de alianzas y traiciones. Al presionar a Julio para que actuara, el duque no solo mostraba su descontento, sino que buscaba desesperadamente restaurar un equilibrio que parecía perdido. La herencia de Adriana y el rol de Rafael en su gestión se convertían en el epicentro de una intriga que traspasaba frontera y hacía temblar incluso a los más inamovibles. El duque, con la sabiduría de quien ha vivido innumerables batallas, sabía que el camino hacia la estabilidad pasaba por enfrentar de frente cada conflicto, por desnudar las debilidades y construir sobre ellas un futuro común. Así, cada confrontación se transformaba en una oportunidad, cada revelación en un peldaño hacia la reconstrucción de un sistema familiar que, aunque fracturado, aún podía encontrar la manera de recomponerse en medio del caos. Un crepúsculo de decisiones y un amanecer incierto. La atmósfera en el Valle Salvaje se había cargado de una energía casi mística, en la que cada personaje se debatía entre la desesperación y la esperanza. La ruptura entre Adriana y Rafael no era el final, sino el preludio de una serie de decisiones que determinarían el futuro de todos. En el silencio que siguió al ultimátum, el viento parecía llevar consigo los susurros de un destino ineludible, recordando a cada uno que, a veces, la única salida era enfrentarse a los propios miedos y aceptar la transformación dolorosa que la vida impone.
Adriana, con el corazón herido pero el espíritu invicto, se encontraba en ese cruce de caminos crucial. Luchar por recuperar un amor que se desvanecía o dejarlo ir, permitiendo que el recuerdo se fundiera en la memoria del pasado. Rafael, por su parte, se debatía en una lucha interna entre la responsabilidad y el deseo, consciente de que cada decisión tendría un precio que, tarde o temprano, debía ser pagado. En este escenario de pasiones encontradas, el destino de la familia se tejía en hilos invisibles, en una maraña de sentimientos que trascendían las barreras del tiempo y el orgullo. El latido final de una era y el renacer de las almas. La contienda entre el deber y la pasión, entre el honor y la traición, marcaba el final de una era en el Valle Salvaje. La casa grande y la casa pequeña, testigos silentes de incontables alegrías y penas, se convertían ahora en el escenario de un último enfrentamiento. Las voces de cada miembro resonaban en un coro que, a la vez emotivo y desgarrador, narraba la historia de una familia a punto de renacer de las cenizas del pasado. Mercedes, con la determinación que solo el dolor y la lucha pueden forjar, prometió que la impostura de Victoria no quedaría impune, y que cada minuto perdido frente a la verdad sería reclamado con justicia. Bernardo, a su lado, se comprometió a ser el brazo firme que sostuviera ese sueño, un faro en medio de una noche oscura donde la esperanza parecía haberse extraviado. La revelación de los secretos, tan largamente ocultos, se convirtió en el detonante de una reflexión profunda sobre el valor de la verdad y el precio de la redención. Julio, aún sorprendido por la doble cara de las revelaciones, comprendió que la aparente calma en sus ojos podía esconder tormentas inimaginables, y que restaurar el equilibrio familiar implicaría enfrentar no solo a los adversarios externos, sino a las propias sombras internas. Epílogo. El eco de las decisiones. La jornada del 10 de abril dejó atrás un rastro imborrable en el alma de cada habitante del Valle Salvaje. La ruptura entre Adriana y Rafael, el enfrentamiento entre Victoria y Matilde, la decisión de José Luis y las revelaciones que estremecieron los cimientos de la familia, se convirtieron en capítulos indelebles de una historia marcada por el amor, el sufrimiento y la incesante búsqueda de la verdad. En los días que siguieron, mientras el sol se alzaba tímidamente tras las montañas, cada uno de los protagonistas se encontró a sí mismo en una encrucijada. Adriana, en su soledad y determinación, se preguntaba si acaso la fuerza necesaria para reconstruir su propia vida residía en el dolor de este adiós o en la posibilidad de renacer de entre las ruinas de lo que una vez fue. Rafael, consumido por sus dudas y por la presión de un linaje que pesaba sobre sus hombros, se debatía entre la resignación y el anhelo de un futuro donde pudiera redimirse de sus errores. Por su parte, la familia se transformaba en una amalgama de sentimientos encontrados. El pesar de las pérdidas, el rencor silente de viejas heridas y la chispa de esperanza que a pesar de todo se negaba a extinguirse. La casa grande y la casa pequeña eran más que simples muros de piedra y madera, eran guardianes de secretos, testigos mudos de amores prohibidos y contenedores de sueños que parecían inalcanzables. La lucha interna de cada personaje se entrelazaba con la historia colectiva, creando un tapiz tan complejo como bello, en el que cada hilo representaba una vida, una pasión y un destino que se negaba a ser olvidado. En el murmullo de la noche, mientras las estrellas emergían en el cielo despejado, se podía sentir el pulso vibrante del cambio. El eco de las decisiones tomadas, las palabras pronunciadas y las miradas cómplices o desafiantes, seguía resonando en cada rincón del valle. Era como si la tierra misma se hubiera impregnado del dolor y la esperanza de quienes la habitaban, convirtiendo cada amanecer en una oportunidad para forjar un futuro distinto, para reparar lo irreparable y, sobre todo, para aprender que a veces, solo mediante la confrontación con la verdad se puede alcanzar la verdadera liberación. Finalmente, en medio de este torbellino de emociones y desafíos,
se hacía patente que el destino no estaba escrito en piedra. Era el resultado de cada decisión, cada sacrificio y cada atisbo de amor que, incluso en medio de la tormenta, brillaba con la fuerza de 1000 soles. Adriana y Rafael, a pesar de haberse separado, llevaban consigo la impronta de lo vivido, una lección amarga pero necesaria sobre la fragilidad del amor y la fuerza del autoconocimiento. La familia, a pesar de las grietas y las traiciones, tenía aún la oportunidad de reinventarse, de sanar las viejas heridas y de construir, sobre los escombros del pasado, un futuro donde la unión y la honestidad volvieran a ser las piedras angulares de un legado compartido. El Valle Salvaje, con sus paisajes agrestes y su atmósfera cargada de misticismo, se mantenía como testigo silente de este drama humano, ofreciendo su paisaje como un lienzo en el que se dibujaban las pasiones más intensas y las tragedias más conmovedoras. Cada rincón, desde la casa grande hasta la casa pequeña, guardaba en su interior secretos y esperanzas, recordando a quienes se detenían a escuchar que la vida, por muy incierta y dolorosa que fuera, siempre ofrecía una puerta hacia la redención. Así, mientras las voces se apaciguaban y el eco de las promesas y los reproches se disipaba en la brisa nocturna, el destino de cada personaje se fundía en una sinfonía de silencios y confesiones, en la que el amor perdido y el amor por encontrar volvían a entrelazarse de maneras inesperadas. La fuerza de este relato residía, quizá, en la capacidad de cada alma para renacer, de encontrar en la desesperación una chispa de esperanza y en la ruptura, la semilla de un futuro mejor. En aquellos momentos finales, cuando la noche parecía abrazar el valle con su manto estrellado, se podía intuir que, a pesar de los desamores, las traiciones y los secretos revelados, el camino hacia la redención estaba abierto para aquellos que se atrevieran a mirar más allá de las sombras. Adriana, con la mirada fija en el horizonte, comprendía que la verdadera fortaleza no radicaba en aferrarse al pasado, sino en tener el valor de transformar el dolor en una fuerza vital que le permitiera seguir adelante. Rafael, envuelto en un mar de dudas y sentimientos encontrados, se debatía en un tira y afloja interno que solo el tiempo podría resolver. La historia del 10 de abril en el Valle Salvaje se convirtió así en una leyenda viva, en un testimonio indeleble de lo que significa amar, sufrir y, finalmente, aprender a perdonar, incluso cuando todo parece perdido. Y en ese relato, cada palabra, cada gesto y cada silencio, contribuyó a forjar una narrativa tan profunda y compleja que, aun en medio del caos, brillaba con la promesa de un nuevo amanecer. En conclusión, este día marcó el inicio de cambios irreversibles en la vida de quienes habitaban el Valle Salvaje. La ruptura de Adriana y Rafael, la confrontación visceral entre Victoria y Matilde, la incertidumbre en torno al secreto familiar y las tensiones acumuladas en cada rincón de la casa grande y la casa pequeña, se amalgamaban en un torbellino de emociones que anunciaba la transformación definitiva de una familia que, a pesar de sus heridas, estaba destinada a resurgir. Con cada lágrima y cada grito, se esbozaba la posibilidad de redención y la fe inquebrantable de que, incluso en medio de la oscuridad, el amor y la verdad encontrarían su camino para iluminar la existencia de aquellos que se atrevieran a soñar y a luchar contra las adversidades. La narración de este capítulo, tan cargado de dramatismo y emoción, se erige como un fiel reflejo del eterno conflicto humano. La lucha entre el deber y el deseo, entre la lealtad y la traición, y entre la memoria del dolor y la esperanza de un futuro distinto. En el Valle Salvaje, donde la vida se expresa a través de intensas pasiones y encuentros fatídicos, cada alma se convierte en protagonista de una epopeya única, donde cada decisión tiene el poder de alterar el curso de la historia y de revelar la verdadera esencia de lo que significa ser humano. Así, en el ir y venir de las emociones, en los silencios que hablan más que 1000 palabras y en los enfrentamientos que desgarran el alma, el relato de este día se funde en la memoria colectiva del Valle, dejando una huella imborrable que, con el tiempo, se transformará en la leyenda de un amor perdido y, a la vez, en la semilla de un renacimiento inminente.
El eco de este capítulo, impregnado de tensión, pasión y la inevitabilidad del destino, seguirá resonando en cada rincón del Valle Salvaje, recordándonos que, a veces, es en la ruptura donde se esconde la posibilidad de un nuevo comienzo, y que el dolor, cuando se encara con valentía, puede transformarse en la fuerza que impulse a una familia a reinventarse y a superar las sombras del pasado. Con el amanecer, cuando el sol se alza para disipar la oscuridad de la noche, cada uno de los involucrados sentirá en lo profundo de su ser que la batalla apenas había comenzado. Que las cicatrices del alma, por dolorosas que sean, contienen la semilla de una transformación que, tarde o temprano, les conducirá hacia un mañana lleno de esperanza y reconciliación. Y en ese cruce de caminos, el Valle Salvaje se erige, silencioso y majestuoso, como el escenario de una saga que, entre lágrimas y susurros, grabará en la memoria de sus habitantes la eterna lucha por encontrar, en medio del caos, la redención y el verdadero significado del amor. De esta manera, el relato se desenrolla como una compleja sinfonía de sentimientos, donde cada nota, ya sea la amarga despedida, la furia contenida o la esperanza escondida en lo más recóndito del alma, se une para contar la historia de una familia marcada por conflictos y, al mismo tiempo, bendecida por la posibilidad de renacer de sus cenizas. En el Valle Salvaje, cada secreto, cada lágrima y cada gesto valiente son testimonio de la lucha incesante por retomar el rumbo, por sanar las viejas heridas y, sobre todo, por descubrir que, aún en el clamor del dolor, late la fuerza vital del perdón y la esperanza. Este capítulo, tan rico en emociones y matices, invita al espectador a sumergirse en la intrincada maraña de relaciones humanas, en una travesía que trasciende el simple relato de una ruptura amorosa y se convierte en el reflejo de la dualidad del corazón humano, capaz de amar, sufrir y, a la vez, renacer de sus propias cenizas. En ese universo donde cada mirada, cada palabra y cada silencio hablan de un pasado ineludible y de un futuro que aún espera ser escrito, el Valle Salvaje se convierte, definitivamente, en el escenario de una epopeya donde las emociones, en su máxima expresión, se funden en una danza eterna entre la luz y la sombra. Con cada día que amanecía, el eco de este dramático episodio se hacía sentir en la esencia misma del valle, marcando el inicio de un cambio irreversible que, aunque doloroso, abría las puertas a la posibilidad de reconstruir relaciones rotas y de descubrir, en el reflejo de las lágrimas, la fortaleza necesaria para seguir adelante. Así, el destino de Adriana, Rafael, y de cada alma que habitaba el Valle Salvaje quedaba sellado en una narrativa profunda, cargada de dramatismo y de esa inconfundible chispa de esperanza que, a pesar de todo, nos empuja a creer que siempre hay una segunda oportunidad, incluso en los momentos más oscuros.